Este es el caso de Manoli Pulido. Os advierto que en este caso nada es lo que parece que las cosas se van a resolver de una determinada manera, pero no. Así que quedaros hasta saber todos los detalles, porque os vais a quedar igual de locos que me quedé la primera vez que yo oí hablar de este caso. Los hechos tienen lugar en Pons, una localidad cercana a Andorra, el 4 de junio de 2004. Manuela o Manoli Pulido era una chica que se encontraba en este pueblo un poco desubicada, ya que no encontraba un buen trabajo. Trabajaba de camarera en uno de los bares del pueblo, pero no se terminaba de encontrar a gusto. Ella quería su independencia económica y un trabajo estable. Era una chica simpática, sociable, con muchísimos amigos. Se sentía incómoda por los chismes y estas cosas que suelen ocurrir a veces en los pueblos. Tampoco tenía carné, por lo que le resultaba más difícil porque no podía desplazarse hasta localidades cercanas para poder trabajar en otro sitio, en fin. Manoli pues decía que algún día se iría del pueblo para poder encontrar un buen trabajo y una estabilidad económica. El día de los hechos, Manoli se fue a la ducha, se arregló, se puso guapísima, ya que había quedado a cenar con Toni. Toni era su compañero sentimental. Y su madre le dijo, bueno, pues dile a Toni que te cuide, que ya le tengo yo dicho que te trate bien porque si no se las va a ver conmigo. Y bueno, pues Manoli se fue y su madre no sabía que esa sería la última vez que hablaría con ella. Un poco adentrada la noche, su madre fue a darle el beso de buenas noches que le daba de costumbre y Manoli no estaba. Volvió a la habitación a las 9:30 de la mañana, pero se encontró que la cama estaba hecha, con lo cual Manoli no había ido a dormir a casa. Poco más tarde llama a su otra hija, a la hermana de Manoli, para decirle que su hermana no contesta el teléfono. Esta también comenzó a llamarla y parecía que el teléfono daba tono, pero al final no lo cogía nadie. Esto era muy raro, ya que tanto la madre como la hermana decían que Manoli avisaba siempre. Al principio esa noche pensó su madre que podría haberse ido a casa de alguna amiga a dormir, pero aún así le parecía muy raro. Con lo cual su madre llama a Toni y le pregunta que si sabe dónde está su hija. A lo que Toni responde que a las 3:30 de la mañana la dejó en la puerta de su casa y se fue. Su madre le dijo que eso no era cierto, ya que si la hubiera dejado en casa, Manoli habría subido. A lo que Toni contestó que eso se lo dijera a los Mossos. Cuando la madre y la hermana van a la comisaría, cuentan que lo último que saben de Manoli es que salió a cenar con Toni. Toni González Porras. Quedaros con el nombre porque en este caso los nombres son muy importantes. Toni González Porras era un hombre mayor que ella, tenía unos 34-35 años, era la típica persona que salía mucho de fiesta y que de vez en cuando también consumía drugs. De modo que Toni va a declarar y le cuenta a la policía que estuvo cenando con Manoli y que después estuvieron tomando unas copas en un par de sitios y que a las 3:30 la dejó en la puerta de su casa. A todo esto, como Manoli había manifestado más de una vez que quería irse del pueblo para encontrar un futuro laboral y una vida más estable, empezó a rumorearse que había sido una desaparición voluntaria. La familia insistía en que no, que Manoli era una chica muy responsable y muy madura para 19 años que tenía y que lo único que quería ella era una independencia económica, pero que eso no era motivo para irse sin decir nada. Empieza a rumorearse sobre las malas compañías que podría tener Manoli y efectivamente la familia dicen que sí, que tenía malas compañías. Toni. Además, no se fiaban de él cuando decían que la había dejado en su casa y se había ido. Por otro lado, Toni le quitaba importancia a la relación que tenía con Manoli y decía que eran amigos y que de vez en cuando se liaban, aunque para los Mossos y para este caso lo consideraron su compañero sentimental. Él insistía mucho en quitarle importancia e intensidad a la relación que tenía con Manoli. Y entonces empiezan a aparecer testigos que dicen que vieron a Manoli el día 5 por la mañana. El dueño del bar donde trabajaba Manoli, que dice que le pidió 5 euros para tabaco y que le dijo que se iba a Andorra. También hubo más gente que decía que la había visto ese día, con lo cual se estaba entorpeciendo bastante la investigación, creando bastante confusión a la hora de fijar el día de la desaparición, lo cual sabemos que es bastante importante. La familia ya desesperada salía a buscarla por el campo, por casas abandonadas, por todo tipo de sitios donde se le ocurría. Y lo peor es que nadie se ofreció a ayudarles. La gente pasaba. Y entonces aparece un testimonio clave para este caso. Un camarero de un bar dijo que había visto a Manoli entre las 4:50 y las 5:05 de la madrugada. Decía que la había visto llamar desde una cabina mientras un chico la esperaba en un coche. Le preguntan si conoce a este chico y efectivamente dice que sí, que los conocía a los dos. Este chico era Antoni González Llaudet. Tenía 18 años y era sobrino de Toni González Porras. También era amigo de Manoli y habían sido compañeros de clase.
Por tanto, piden el registro de llamadas que se había hecho desde esa cabina. Antonio González Llaudet dice que se encontró a Manoli andando por la calle cuando él iba con su coche entre las 4 y las 5 de la mañana. Dice que van juntos al río, que allí consumieron drugs y que mantuvieron relaciones. Que después Manoli recibió una llamada, le pidió que la acercara a un bar de Ponts, la dejó en la parte trasera y ya nunca más volvió a verla. Por otro lado, comprueban las cámaras de seguridad donde la gente decía que había visto a Manoli. Y descubren que no, que esto había pasado, pero que Manoli había estado en este sitio 2 días antes. Con lo cual la gente se había confundido con los días. Toni González Porras, recordemos el considerado compañero sentimental de Manoli que contaba con 34 o 35 años, insistía mucho en que él y Manoli no tenían problemas y que no discutían nunca. Pero había gente que decía todo lo contrario. Que un día le tiró a Manoli la bebida encima, otro día le tiró del pelo y que era una persona celosa y violenta, de modo que era considerado el principal sospechoso. Según un testigo, la noche de la desaparición estaban discutiendo a gritos en el coche. Y también tenéis que saber que Toni González Porras variaba mucho la versión. Contaba cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, dice que el día 5 fue a Andorra y que a la vuelta paró a comer un bocadillo en un bar, pero ninguno de los trabajadores de este bar le reconocieron. Que por la noche salió con un amigo a Castelldefels, pero este amigo dice que no estuvieron en Castelldefels. Y al día siguiente fue a Tárraga con un amigo y el amigo dijo que esto no era verdad. ¿Por qué miente tanto Antonio González Porras? Entre tanto, llega el registro de llamadas de la cabina telefónica y descubren que solo hubo una llamada en esa franja horaria. Esa llamada sería realizada a Amadeu Masip, un amigo de Antonio González Porras, tan amigos que se había ido a vivir con él y habían contratado a Manoli como chica de la limpieza. Al parecer, Amadeu y Manoli tenían una cierta confianza. Incluso Manoli se sinceraba con él y le contaba los problemas que tenía con Antonio González Porras. Así que llega un momento que la investigación se centra en Antonio González Porras, Antonio González Llaudet y Amadeu Masip. Y una de las cosas que hacen es intervenir los teléfonos. 19 días después de la desaparición van a registrar el coche de Antonio González Porras. Pero este no se presentó. Después lo localizaron y ya sí que fue. Y entonces prueban un reactivo nuevo, pero no encuentran nada significativo. Pasan a registrar el coche de Antonio González Llaudet. Utilizan el mismo reactivo que al parecer estaba dando muy buenos resultados. Entonces, cuando en la parte trasera del coche, en el lado del copiloto, se ve la silueta de una mano, como si alguien hubiera intentado apartar el asiento. Y es entonces también cuando aparecen 2 turistas franceses que dicen haber encontrado el cuerpo de una persona, cerca del pantano a las afueras del pueblo. Y cuando van las autoridades se encuentran con que es una chica con el cráneo aplastado. Efectivamente era Manoli Pulido. Esto ocurre el 23 de junio, el día que se iba a celebrar la verbena de San Juan. Detienen a Toni González Llaudet, ya sabéis, el sobrino, y en el traslado preguntó que si ya habían encontrado el cuerpo de Manoli. Los policías le dicen que sí y este se desmorona y comienza a llorar. Y también empezó a hablar. Dice que fueron a la cabina, que Manoli llamó a Amadeu, que se fueron al río, que mantuvieron relaciones, que se tomaron un pitri y que Manoli intentó robarle la cartera, que él se la intentó quitar, ella tiró la cartera al suelo, se enfada y le tira una piedra a la cabeza, para después seguir dándole golpes. Y que después la transportó hasta el lugar donde fue encontrada. Por otro lado, tienen a los otros 2 que no han parado de mentir en toda la investigación. Por lo tanto, continúan con los teléfonos intervenidos para comprobar si ellos habían participado de alguna manera. Pero los días posteriores no se encontraron con nada. Lo que pensaban es que habían mentido porque tenían algún tema de drugs o que encubrían algo de la desaparición de Manoli. Cuando se celebró el juicio, lo que dicen de Antonio González Llaudet es que es una persona antisocial. No empatiza con los demás, pero que no llega a ser psicópata. En todo el juicio trató de estar continuamente desprestigiando la figura de Manoli. Decía que tomaba drugs, pero sin embargo en la autopsia no se encontró absolutamente nada. Si Manoli hubiera sido consumidora de este tipo de sustancias, algo habría salido, pero es que no salió nada, solamente cafeína. De modo que esto era un intento de simplemente desacreditar a la víctima. Por desgracia, esto lo hemos visto también en otros casos. Estaba claro que el móvil era pasional. Si Manoli no era suya, no sería de nadie.
Al parecer se había enamorado de Manoli, pero ella le dijo que no quería nada con él. Sin embargo, se mantuvo a su lado como amiga porque le daba bastante lástima. Manoli le dijo que no y él no lo aceptó. Antonio González Llaudet sería condenado a 18 años de cárcel. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Espero que, teniendo en cuenta la situación, os haya gustado el contenido de este caso. Os quería decir una cosa. Hay mucha gente que me ve recurrentemente pero que no me sigue. Si veis mis vídeos recurrentemente, os pido por favor que si os apetece me sigáis. Porque eso a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir creando conciencia contra la violencia machista. En definitiva, que a vosotros no os cuesta nada porque me veis recurrentemente, pero a mí me ayuda muchísimo. Así que sin más, se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.